Amigos de Prensa de la Esquina, muy buenas tardes. Esta vez nos encontramos con el congresista Miguel González. Él es miembro del Partido Morado, quien representa también al Callao. Muy buenas tardes, congresista Miguel González. Muy buenas tardes, Diógenes, y a todos los vecinos del Callao que frecuentan la esquina. Bien, congresista, hablemos de algo, empecemos por el Congreso. En estos días tan azarosos hay un tema que está dándole vuelta mucho a la gente, el tema de la AFP que está en una segunda posición y el tema de la ONP, la liquidación o qué se va a hacer con la ONP. Al respecto, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para el Callao, para los pensionistas? Bueno, nosotros siempre hemos manifestado que necesitamos tener una acción responsable con respecto a los fondos que involucra la jubilación de muchas personas de la tercera edad. Sin embargo, dentro del contexto de la pandemia y la emergencia y las necesidades que se han presentado, se considera que debe haber ciertos derechos de las personas para poder acceder a estos fondos, pero siempre sin peligrar la jubilación de las personas que sí apuestan por este sistema y que quieren cobrar su jubilación, ¿no? Entonces, ya desde nuestro despacho hemos aprobado la liberación del 25% de la AFP y ahora en esta liberación del 100% tenemos que tomar una decisión pensando en todos los sectores, pensando en la Ujú. población, de tal manera que sea algo responsable, ¿no? Entonces, no podemos traer abajo todo un sistema, pero también creemos que es un sistema que no ha servido, que no ha hecho justicia en las pensiones de las personas, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por una reforma integral de todo este sistema y que en esta reforma podamos tener el derecho a de las personas a acceder a sus fondos, pero también que las personas que apuesten por este sistema puedan obtener una jubilación digna, ¿no? En ese proceso estamos ahora. Vamos a agotar el debate en el Pleno para poder tomar una posición final al respecto. Eso también incluye el tema de la ONP. Había escuchado en otro lugar que se estaba pensando en congelar por un tiempo hasta ver cuál era la mejor decisión que tenía, en vista que no había fondos para poder pagar a la gente de la ONP. Sí, el funcionamiento es diferente. Sin embargo, creemos que el Estado podría de alguna forma aplicar subsidios, podría apoyar esta liberación de los Mm. fondos, pero no vemos en el Ejecutivo una voluntad de poder tener una propuesta alternativa que pueda hacer que las personas no tengan la necesidad de poder tomar sus fondos de la ONP, ¿no? No pidan y exijan sus fondos. Al no haber una alternativa viable, seria, oportuna de parte del Ejecutivo, lógicamente en el Congreso lo que tenemos que hacer es eh, escuchar al pueblo y dar la viabilidad de una posible liberación de fondos, pero como te dije al inicio, sin que ello tampoco repercuta que las personas que se queden terminen sin jubilación. Es, Al final de cabo, lo que ustedes pueden plantear no va a tener efectos porque el Congreso no está facultado para hacer temas de gasto, gastos del Estado, ¿no? Eso también puede ser un tema que choque con lo que ustedes proponen. sí, en realidad, bueno, sabemos que la mayoría del Congreso está a favor de la liberación de los fondos. Lo más probable, ya lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, que también van a ir al Tribunal Constitucional. Mm, Seguramente por insistencia el Congreso lo va a aprobar, pero bueno, el tribunal tendrá la última palabra al final, ¿no? bien. Entonces, Y en este caso, sí. el cuestionamiento que se le hace o la interpelación que ha tenido la ministra de Economía, ¿cuál es la posición? ¿Les ha satisfacido al Partido Morado las explicaciones que ella ha dado, al margen del tema de su papá, que es un tema más, parece más burocrático que en sí hubiera cometido una falta ella? Pero ¿cómo analicen ustedes el manejo económico que ha realizado hasta ahora la titular del MEF? Nosotros como partido, como bancada, hemos alcanzado las observaciones de ciertas correcciones que tiene que haber en el sistema económico, las decisiones que se han tomado, ¿no? Entonces, yo creo que la ministra ha escuchado,
se están tomando las correcciones del caso, hay mucho que corregir todavía, pero no olvidemos que este es un nuevo Consejo de Ministros y que hay una visión, considero yo, algo más acertada, al menos en el tema de salud, y creo yo también apuesto porque la ministra pueda de alguna forma flexibilizar ciertos temas sociales y pueda cambiar un poco esta postura técnica que de alguna forma prefiere cuidar nuestros fondos, pero sin poder tener los subsidios dirigidos de manera adecuada, ¿no? Un ejemplo, que de nada sirve distribuir los bonos si al final en el proceso de entrega estamos errando y nos estamos equivocando y no llega a todas las personas o llega de manera incorrecta, ¿no? Entonces, de nada sirve tener todas estas buenas iniciativas si al final en el proceso no sabemos aplicar el proceso. Mm. Entonces, esto es lo que se tiene que corregir y yo creo que estamos a tiempo de corregirlo todavía. Bien, un tema también tiene que ver es el desembolso que se ha hecho aparentemente, supuestamente que iba a favorecer a los microempresarios, a los emprendedores, pero al final son los más desamparados por el Estado, porque a muchos no les ha llegado esos bonos que se supone debía reactivar para la población. ¿Usted se ha Bueno, otro cuestionado ese tema, sistema? aparte de los bonos sociales que ha habido, los múltiples bonos sociales, el Mm. tema de reactiva también ha sido un tema bastante criticado por nosotros, inclusive por la bancada, ¿no? Que ha favorecido más a las grandes empresas y que no ha ido direccionado a las micro y pequeñas empresas, que son los espacios económicos y de producción que activan la economía Mm. de los sitios más o de las poblaciones más vulnerables, económicamente hablando, ¿no? Entonces, eso es una corrección que tiene que hacerse y yo creo que se está corrigiendo, estamos en vía de eso, hemos alcanzado a la ministra las observaciones en las reuniones que hemos tenido y bueno, si no se ven esas correcciones, yo creo que el Congreso tiene toda la potestad de poder hacer una interpelación primero y luego ya ver la viabilidad de hacer una posible censura, pero no estamos en ese nivel todavía. Nosotros apostamos por un equilibrio de poderes, no descabezar ningún ministerio, el, pero sí necesitamos y exigimos que todos los ministerios puedan escuchar la voz de la población. En la Eh, medida que se hagan las correcciones, yo creo que no hay ninguna necesidad de censura. Congresista, de cara ya al próximo año, ya dentro de 2 meses empiezan los temas del presupuesto del 2021. Y hay un tema, ¿no? Que usted la otra vez nos comentó que sí era posible. El tema, cómo se está concordando para poder elevar el tema de educación, el presupuesto de educación al 6% de parte del Estado. Y el otro tema, el- esta pandemia va a dejar sin duda el próximo año golpeado al Callao y el Callao está en proceso por los TLC arancel cero, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando dependemos del 2% del presupuesto para la renta del Callao? ¿Qué están planteando? ¿Qué alternativas? Si esto lo van a concordar con las otras bancadas para poder apoyar al Callao a que eleve más del 2% la renta de aduana que tiene el Callao. Bueno, en las últimas semanas se ha hablado de favorecer a ciertas regiones por el canon minero en el Callao. Ya hemos presentado un oficio a la mesa directiva también para poder retomar el tema del el incremento en la renta de aduana para el Callao, no solamente para el Callao, sino también para otras regiones, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Hay algunos colectivos, la Universidad del Callao también están metidos en el tema. Recordemos que desde el Parlamento pasado se viene impulsando esta iniciativa legislativa para aumentar la renta de aduana. Ujú. Entonces, nosotros confiamos y vamos a poner la lucha dentro de los próximos meses para que eso sea una realidad. Y Pero ¿eso es a nivel de su espero. bancada o a nivel de los congresistas del Callao? ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Se han acercado entre ustedes para poder hablar de este tema? No, en la bancada Chalaca todavía no Ujú. hemos conversado del tema, pero sí, sí sabemos que todos vamos por esa misma línea, ¿no?
sería increíble que algún congresista del Callao no apueste por esto. La observación de alguna forma que sí hemos puesto nosotros es que este dinero, en el caso de aprobarse, debe caer en manos de autoridades que tengan la capacidad de gasto de manera eficiente, ¿no? Y no lo que hemos visto en los últimos años, los últimos meses. Entonces, porque si eso no va a cambiar, entonces de nada sirve más dinero para los incapaces. Eso es lo Sí, que no queremos. si Entonces, hablamos de esto, entonces usted apoyaría esa propuesta que hay de un legislador de que el 50 por si una autoridad, gobierno regional, invierta o provincial, invierta menos del 50% sea vacado, sea cesado de su cargo, ¿usted estaría por esa línea? Y solamente nosotros sí en apostamos. tiempo de pandemia, no dice que sea en algo general, cuando en tiempos normales muchas autoridades no son capaces de invertir más del 50%, ¿no? Claro, no, claro. Nosotros necesitamos medidas dentro de la emergencia ciertamente drásticas. Y nosotros sí creemos que si hay algunas fórmulas para poder vacar a un alcalde, alguna autoridad, por incapacidad de gasto, etcétera, o por hacer un mal trabajo, tiene que hacerse. La bancada morada, a través de nuestro colega José Núñez, también ha presentado una iniciativa muy similar y la estamos impulsando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, quiero aterrizar con lo último que estamos hablando, en lo que se ha podido revisar hoy día en la página del CIAF, el sistema amigable del MEF, sobre los gastos COVID, ¿no? Revisando, según esa página, el dinero que ha ingresado por la IRESA, la inversión ha sido del 41.4% y a nivel del Sí, gobierno regional el 42.4%. Estamos hablando que el gobierno regional ha recibido um, aproximadamente, a ver, gobierno regional 10.378.000 en el presupuesto modificado y la IRESA 19 millones. Si estuviese vigente esa ley de que los que se han cesado, los que han invertido menos del 50%, estaríamos hablando de dos autoridades que estarían siendo cesadas en estos momentos, ¿no? Mira, mira, Diógenes, con toda sinceridad, y lo vengo diciendo ya desde dentro de la cuarentena inclusive, es necesario cambiar autoridades. La incapacidad de gasto no es algo nuevo, es algo que viene desde ya hace tiempo. Y desde un principio yo le he manifestado, aquí hay incapacidad, y inclusive, igual que otros colegas congresistas, hemos planteado que se cambien de autoridades, principalmente en la Dirección Regional de Salud. El, Sabemos que es difícil remover a una autoridad que es elegida por elección popular, pero cuando hay dentro de un estado de emergencia y dentro de tanta necesidad, no podemos permitirnos simplemente decirle, bueno, ya el próximo mes va a ejecutar algo mejor, ¿no? Ya, te repito, cualquier medida que pueda contemplar una vacancia por incapacidad, la vamos a impulsar de todas maneras. Pero esto sí, sí, esto Por sí, supuesto, hay ujú, que ser muy objetivo en esto, ¿no? claro. No hay que usarlo políticamente ni nada de eso, hay que ser muy objetivo. Pero esto te significaría que haya el que reemplace, va a empezar de nuevo, no nos demoraríamos más, no sería esto un mensaje para las tribunas, que hay personajes sin duda impopulares, pero uno que empiece, que venga de atrás y empiece todo de nuevo, no estamos hablando también de una incapacidad, visto que solamente se cambia una autoridad, no se cambia a todo, a todo un grupo. Sí, Diógenes, lo que pasa es que en el Callao, tal vez en otras regiones, y sí, de todas maneras en otras regiones también, ¿no? No es simplemente cambiar una autoridad, sino romper el círculo de amiguismo que están gobernando el Callao. Yo lo he manifestado públicamente y lo voy a decir de nuevo. El gobierno Ujú. regional, la Dirección Regional de Salud y la Dirección de los Hospitales son un triángulo irrompible y que eso no permite que podamos cambiar las cosas. Eh, lo vuelvo a decir, ¿no? Un director del hospital, del Ventanilla, San José o del Carrión principalmente, pues no expresa sus críticas y no exige a la Dirección Regional de Salud y esta a la vez al gobierno regional y no hace público los errores y las cosas que se están haciendo porque no quieren indisponer.
el- a sus inmediatos superiores. ¿Y por qué? Porque ahí es una red de amiguismo, de incapacidad. No quiero decir Mm, otra cosa, porque me podría ganar un problema, bien. pero hay que romper con eso. Y en este caso, eso sí, sí funcionaría, sí se aplicaría. Y, Entonces, si a un gabinete se le negó la confianza, y yo sé, eso demora, de todas maneras no podemos dejar un gobierno regional, un municipio sin cabeza, sin autoridad. Yo creo que sí podríamos ver la manera de que se cambie la autoridad máxima, pero que no quede ingobernable la región. mm, Se puede dar ese caso y así tenemos que darlo, tenemos que plantearlo. Eh, con respecto a esto, también usted visitó inopinadamente a la iglesia y al salir se encontró con una madre de familia que reclamaba porque le habían hecho firmar un documento renunciando a un pago del CIS. ¿En qué quedó? ¿Usted ha seguido este caso? Sí, el caso, bueno, no solamente es una o dos personas, son varias personas, pero hablamos con dos personas directamente involucradas que nos dieron toda la documentación. Mm, Entonces, la denuncia ha sido aceptada por Direza. Necesitamos saber qué es lo que está haciendo Direza frente a este caso, ¿no? Nosotros estamos pidiendo los resultados de en qué terminó este problema, esta situación, y estamos elevando la denuncia a las entidades reguladoras respectivas, ¿no? Estamos viendo también otros casos similares de otros hospitales. Nos hemos dado con la sorpresa que en otros hospitales no hacen esto. Inclusive lo han calificado de irregular y todo eso. Entonces, necesitamos saber si es que esta práctica está siendo replicada en otros nosocomios para poder hacer la intervención mayor del caso, ¿no? Por el momento todavía no se tiene una solución con respecto a eso, no tenemos un comunicado oficial del hospital ni tampoco de la IRESA. Vamos a insistir en este tema también. Volviendo a este tema del presupuesto que se está invirtiendo en el gobierno o en los hospitales del Callao, le quiero manifestar, como le decía en un principio, que el gobierno regional el PIN, el presupuesto inicial modificado, es de 10.300.000, la IRESA por 19 millones, Carrión por 6.977.000, San José 4.935.000 y Ventanilla 1.885.000. Eso, ellos han invertido un poco más del 60%. San José solamente ha invertido el 54.9%, mientras como le decía, la iglesia es la que ha sido el más bajo inversión del dinero que ha recibido. De otro lado, también las municipalidades, también ellas, solamente dos municipalidades han podido estar al 100% de su gasto de inversión, que son de La Perla y de Mi Perú. Y luego el resto de municipalidades, más del 90%. Pero la municipalidad del Callao solamente tiene invertido el 50.5%. ¿Qué pasa? Digamos, la municipalidad del Callao que usted también ha podido visitar, es Ujú, la que menos claro. ejecuta los gastos, ¿no? No, ya es sintomático, ya autoridades que no estarían preparadas o no podrían gerenciar mejor los gastos de inversión que tienen ellos a su cargo. Mira, Diógenes, el hecho que hayan ejecutado el más del 50% de presupuesto, 70 a 90, no quiere decir que lo que se ha ejecutado en algunos municipios haya sido en atenciones o demandas eh, inmediatas o dentro de la emergencia, o que respondan a un trabajo eficiente. Me explico. El hecho de que alguien gaste dinero no significa que ha tomado la mejor decisión en qué gastar. Y Mm, eso es lo que está pasando con estos municipios. Por ejemplo, mi Perú. El Callao, como provincia, no existe. El alcalde, yo lo digo, no existe. Hace unas semanas hemos ido a una reunión con el alcalde acompañando a la dirigente del mercado de flores.
para ver un tema del funcionamiento del mercado y la construcción de, de unos velatorios. Entonces, tuve la oportunidad de conversar con algunas gerencias y le manifesté la preocupación de la población chalaca, bueno, ellos lo saben también, ¿no? De la poca ejecución del gasto, del presupuesto y de la falta de atención en seguridad, en fin. Como todas las autoridades, siempre expresan que están haciendo sus mejores esfuerzos, pero por resultados tenemos que medirlos. ¿Qué hemos hecho ante eso? Lo que hemos quedado con el Ejecutivo, y ellos también ya lo han expresado públicamente en el Congreso, en los mensajes, etcétera, es que va a haber al menos en el tema de salud, un acompañamiento, un equipo gestor de parte del Ejecutivo que va a acompañar a las regiones para poder monitorear, hacer seguimiento y hacer más eficiente la ejecución del presupuesto dentro de la emergencia, dentro de la pandemia. Esto al menos lo hemos conversado en Comisión de Salud con la ministra Pilar Macetti. Y eso nos parece una buena decisión porque hace mucho tiempo hemos estado pidiendo desde los ministros anteriores, desde el ministro Zamora, que por favor intervengan en las regiones. Ya hay un primer paso de parte del Ejecutivo. Desde el Congreso tenemos que seguir fiscalizando y tenemos que seguir evidenciando todo lo que se está dejando de hacer o lo que se está haciendo mal. Es lo que nos queda, y denunciando donde encontramos irregularidades y ayudando a la gente a que sea atendida por las autoridades también. Nosotros creemos que de todas maneras la comisión de investigación que se ha aprobado en el Congreso va a ayudar a ahondar más todas estas irregularidades y deficiencias que estamos viendo. Pero lamentablemente no tenemos todavía una intervención como quisiéramos dentro del Callao de parte de las entidades que regulan, que controlan, y del Ejecutivo. Lamentablemente estos esfuerzos han sido insuficientes, pero no vamos a desfallecer en el intento. Vamos a seguir exigiendo a la Contraloría, a la Defensoría, a la Fiscalía, al Ejecutivo, que intervengan las regiones, principalmente el Callao. Y en ese punto de intervención, ¿usted estaría de acuerdo de que el sistema, el DIRESA como ente al rector de la salud en el Callao sea administrado, o sea, o uno pase o sea intervenido por el MINSA para poder ejecutar fácilmente esta pandemia, porque parece que esta pandemia va a tener hasta enero, febrero del próximo año, mientras se haga la vacuna? Sí, por supuesto, y lo hemos pedido. Ya lo han Hemos pedido. pedido Mm. ya hace ¿Usted se 3 meses, un privió junto poco con más. Paul? ¿Usted se privió junto Claro, con el congresista? inicialmente, ya hace 3 meses más o menos, Mm. junto con los demás congresistas del Callao, compartimos una propuesta de emitir un oficio al Ministerio de Salud para que ejerza su poder rector y dirija las acciones dentro de la emergencia acá en el Callao, en el sector salud. Lamentablemente solamente lo firmamos mi colega Paul García y yo, y no tuvimos una respuesta positiva de parte del ministro Zamora. Ahora nosotros, al menos en mi caso, no he cambiado de parecer, ¿no? Yo creo que la intervención del MINSA debería darse de todas maneras. No podemos esperar que haya más muertes o que venga la vacuna, como hoy aparentemente el presidente ha dejado, eh, Ujú. Sí, que ha bueno, dicho, saber, ¿no? De que la vacuna es la salvación y que esperemos a ella. Mientras tanto, sálvese quien pueda. pero, o sea, pero se ha intervenido, creo, en otros, departamentos, ¿no? Creo que en Arequipa, Arequipa, Arequipa. en Arequipa y en Iquitos, creo, también se intervino, ¿o no? El, Mire, lo que pasa es que esa intervención la hemos pedido de hace tiempo y el MINSA ha recibido denuncias de todas las regiones y ha recibido solicitudes de intervención de todas las regiones. La ministra misma lo ha dicho. De la mayoría de regiones, por no decir todas, se ha pedido que el MINSA, el Ejecutivo, intervenga. Y no han Entonces, querido. pero lógicamente sabemos que el MINSA no es que esté funcionando de manera ideal, que siempre hayamos También tenido un está quebrada, ¿no? ministerio, claro, entonces no hemos tenido un ministerio ideal, digamos. Entonces, sabemos también que tiene limitaciones, pero por lo menos
le hemos pedido a la ministra que priorice las regiones donde mayores necesidades haya. Y en esto hemos mencionado que el Callao es la segunda región con mayores contagios Mm. y también una de las regiones donde hay menor control en el comercio ambulatorio o en el comercio en general y en el transporte. Entonces, que son los focos de contagio. Entonces, sí merece una intervención mayor de parte del MINSA. En ese proceso estamos. Miguel, González, congresista de Callao, está con nosotros acá en Diálogos a través de Prensa de la Esquina TV. Eh, con respecto a este tema, usted volvió, aterrizando un poquito también en el Callao, ¿no? Usted ha Sí, visitado a las personas con discapacidad, sobre todo de Cerro Hielo Cachito, Reyes. donde hay un tema ahí de un mercado. Ese mercado estaba en un litigio, estaban por hacer un lanzamiento, pero se ha parado la propuesta. ¿Usted que ha podido hacer oficios en ese lugar para poder agilizar y recuperar esos terrenos? Sí, nosotros hemos conversado con pobladores de la zona para poder hacer intervenciones con respecto a este litigio. Nosotros como Congreso, yo como congresista, tengo limitaciones dentro de mis funciones Mm. para poder intervenir en el Poder Judicial, ¿no? Y creo que eso es razón, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, pero dentro de nuestras funciones de fiscalización es que estamos tomando acción frente a este problema. Y no solamente a eso, sino también a las múltiples denuncias, Diógenes, que nos han llegado sobre tráfico de terrenos o entrega de terrenos de manera ilegal, etcétera. No solamente Cerro Cachito, no solamente con los jubilados. En Pachacute, una losa deportiva que se construyó hace ya bastante tiempo, ahora tiene dueño. Entonces, y así, son múltiples Esos casos los que dueños, ocurren allí. esos dueños justamente son antes del 2008, donde está la última ley que se había dado para que se formalice, y en todo caso la propuesta que hay ahora del Estado de formalizar hasta el 2014. Se está diciendo que se estaría formalizando y dándole el visto bueno a muchos traficantes de terreno. Sí, pero dentro de las iniciativas legislativas, al menos un par que hemos podido revisar, porque hay varias, hay ciertos nudos, ciertos filtros Mm. para no favorecer a los traficantes o los que se han valido del tráfico de terrenos para apoderarse, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese proceso, Diógenes, Pero de se, poder hacer la revisión de estas iniciativas legislativas para que no favorezcan. Pero también El- se sabe que a través del gobierno regional se habrían modificado la zonificación, se habrían cambiado esos y ya se perdería lo que supuestamente era un lugar de recreo, un lugar de esparcimiento o de capacitación o un parque, ¿no? Lamentablemente es Así es. esto. Sí, hasta un centro educativo está en ese mismo problema. Mm. Pero como te digo, todo este tema, por ejemplo, también entraría dentro de la comisión de investigación de los últimos gobiernos regionales, incluyendo el presente, ¿no? Porque necesitamos ahondar mucho más en esto. Cada caso que tenemos nosotros, que son varios, es diferente, es una dinámica diferente. Ujú. Entonces, no necesitamos una ley que diga, acabó con todo esto y punto, porque cada caso es diferente. Sacamos una ley, por un lado favorecemos a los pobladores, pero también a los traficantes. Hay otra ley y así. Entonces, no hay una ley hasta ahorita que se haya presentado que pueda favorecer verdaderamente a los pobladores y hacer justicia y no favorecer a los traficantes. Por Y eso estamos en ese proceso de revisión de estas iniciativas legislativas para tomar una posición y también estudiando y viendo cada caso que nos ha llegado al despacho. se ha cuestionado, congresista, que lo del tiempo que le han dado de 120 días va a alcanzar para poder hacer toda una revisión de esto de 23 años de gestión de los gobiernos de gobierno regional del Callao. Si bien es cierto, antes la comisión anterior no se puso de acuerdo, inclusive vacaron a o sacaron a uno de sus miembros, ¿cómo pensar de que ustedes van a poder hacer? Y si usted, tengo entendido que lo han nominado para que sea parte de esta comisión investigadora, el Partido Morado lo ha nominado a usted como miembro. En todo caso, ¿lo lanzarían o lo propondrían a usted como presidente? Mm, Considero que sí es un periodo corto de 120 días,
Si hay la posibilidad de ampliarlo, se va a ampliar. Se ha comentado mucho que se está politizando, que algunos miembros también están vinculados con otros, con Mm, Chipuca, etcétera. O sea, se ha dicho muchas cosas. Pero yo creo que para garantizar la transparencia y un buen trabajo, necesitamos que sea una comisión donde estemos los chalacos, de todas maneras, pero que también estén diferentes congresistas de otras bancadas, que puedan de alguna forma también garantizar un buen trabajo, un trabajo imparcial. Sin embargo, sí creemos que es un gran reto de 120 días para una comisión investigadora que tiene mucho que investigar. Entonces, todavía no hemos hablado ni está definida la conformación de la comisión, ni quién la va a presidir, etcétera. Todavía no hemos llegado a ese nivel, pero nosotros como despacho, como bancada, tenemos todas las intenciones de pertenecer a la comisión y mm. de hacer un trabajo transparente, justo, objetivo, y que lógicamente ponga en evidencia la gran red de corrupción y la mafia que existe todavía en el Callao. Usted ha visitado hace poco junto con... Ah, perdón, antes que me pase este tema. El hospital de Ventanilla en Pachacute. Los dirigentes de Pachacute lo fueron a visitar usted hace 1 o 2 días con respecto al hospital que se va a hacer en en la plaza de armas de Pachacute. Hay un terreno de más de 33.000 metros. Pero, ¿cuál es el temor? ¿Qué pasa? Ya había definido que iba a quedar ahí el hospital, pero ¿por qué se han reunido con usted? Sí, como muchos pobladores, lo que piden es que se haga un monitoreo, un seguimiento para que el cumplimiento del hospital, de que se ejecute el hospital, la construcción del hospital, se haga en los plazos y en los tiempos establecidos y de acuerdo a las necesidades ciudadanas. Mm, Eh, el miedo de los pobladores es que esto no se cumpla, como muchas promesas, como muchas obras fantasmas que vemos, y lógicamente acuden a sus representantes legislativos para que se haga la fiscalización, el, y el seguimiento, de tal manera que esto sea una realidad. Ese es el objetivo que cumplimos en esa reunión con algunos dirigentes de Pachacútec, y ese es el temor que existe, ¿no? Sin embargo, vemos que ya se hizo el estudio topográfico, un levantamiento topográfico, sí. y estamos en comunicación con esos pobladores para poder intercambiar información que estamos Mm. obteniendo, ¿no? Y si hay algo que corregir en el momento o acelerar un poco, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Desde nuestras funciones. Bien, congresista, usted también hace poco visitó el cercado del Callao. El Callao que cumple 184 años de autonomía como provincia litoral, con el gobierno del general Santa Cruz, ¿no? Sin embargo, Claro. estamos hoy con un Callao que se cae a pedazos. La zona monumental, usted la ha visitado con los guardianes del patrimonio histórico del Callao, ¿no? ¿Qué han quedado? ¿Qué van a hacer? Me supongo que debe ser poco porque ellos entrevisté la otra vez a los miembros de esta asociación y señalaban de que habría eh, una funcionaria habría hecho documentos o habría firmado algo que no estaba bien. ¿Cómo esto ha quedado? ¿Qué es lo que le han dicho a usted y qué es lo que va a hacer? Nosotros hemos tenido reuniones con los jóvenes de guardianes del patrimonio chalaco. Nos informaron con registros y todo ello y con información técnica sobre Mm, lo que estaba pasando. Antes de hacer las coordinaciones con la Dirección Descentralizada de Cultura del Callao y del Ministerio de Cultura en realidad, quisimos ir a ver cuál es el avance del daño que se está haciendo al Callao histórico. Y bueno, salimos indignados, Diógenes, ¿no? ¿Por qué? Porque los muchachos de este colectivo tienen razón. Se está faltando a la norma, la empresa que está interviniendo, la empresa Fugaz, no tiene nociones de cómo hacer esta intervención artística de tal manera que no se pierda la identidad chalaca. Hay un reglamento nacional de edificaciones que inclusive te describe cómo hacer una columna,
y también te describe cómo intervenir el el patrimonio cultural, y no se está respetando, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos elevando en un informe, en video, fotográfico, con la sustentación técnica del caso y con las normas que se están alterando para exigir, en realidad, es el término que debemos emplear, al Ministerio de Cultura que corrija su decisión de poder darle viabilidad a esta intervención, porque se está Ujú. dañando el patrimonio cultural, ¿no? Hay pintas que se están haciendo en estructuras de madera antiguas. Eh, Allí los muchachos nos explicaban que las pintas tienen que hacerse en un muro, liso, etcétera. Entonces, cuestiones y detalles que no se están respetando, además de incendios misteriosos, etcétera, ¿no? Y en fin, y uno camina por la zona y verdaderamente se da cuenta que pues no, las autoridades no han tenido ninguna política de cuidado de nuestro patrimonio en los últimos años. Pero hay un tema ahí que se esconde, que es el trasfondo, es el hecho que no se puede intervenir en viviendas que son particulares si es que no tienen permiso de la DDC, ¿no? En este caso el Ministerio de Claro, Cultura o de la DDC. Pero, más bien echamos la culpa al tema de la pintura cuando en realidad el tema es que Callao, los monumentos hasta que se caen porque no se pueden intervenir. Debe haber una decisión más audaz en todo caso de parte del ministerio y ustedes que pueden reglamentarlo en todo caso. ¿Por qué? Porque dicen no, es un patrimonio y nadie lo toca. Y mientras tanto se cae a pedazos, está abandonado, no hay dueños. ¿Cómo se puede hacer para poder intervenir? Porque no se trata solamente del tema de la pintura, la pintura es un caso nada más, ¿no? no, claro, por supuesto. Lo que pasa es que no se le da el valor como fuente de riqueza también para los pobladores que son propietarios de de las casonas. En otros lugares del mundo se trabaja la zona monumental o las casonas inclusive más viejas que existen y se genera riqueza a través del turismo, a través de la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, ese descuido de años, no es de ahora, de años, lo hemos tenido en el Callao. Por eso que estamos como estamos. Pero si permitimos que lo poco que tenemos ahorita sea pintado con temáticas que no tienen nada que ver con el Callao, entonces lo perdemos todo, Diógenes. Pero Por en eso este... es que nosotros levantamos el Ujú. informe y coordinamos con las autoridades para que se hagan las correcciones y, lógicamente, involucrar al municipio del Callao, al gobierno regional, tal vez el congresista Raime también, por ejemplo, ha ido a la zona, él es presidente de la Comisión de Cultura y también está interviniendo, ¿no? Y eso es algo favorable porque necesitamos unir esfuerzos y, lógicamente, aterrizar en una norma, una ley que definitivamente pueda hacer que estas zonas no solamente sean respetadas, sino que también puedan ser el insumo principal para que la zona crezca económicamente, Pero pero respetando la identidad del Callao. hay un caso parecido que haciendo la salvedad que pertenece al Callao, que es Chucuito, donde sí se ha podido intervenir las casonas, se ha podido preservar y se ha podido inclusive pintar y hoy es una demostración de lo bien que puede hacerse a través de la municipalidad, que es muy diferente al centro histórico, donde nadie puede intervenir, no puede intervenir el municipio, ¿no? Es un contrasentido en todo caso. Para Eh, terminar este tema de sí, Chucuito, el tema de los ujú. vecinos que estaban pidiendo de que no se haga ahí la obra de DP World porque los dejaría sin playa. Ya hay zonas que están sin playa ya en esta parte de Chucuito, ¿no? ¿Qué acciones han tomado ustedes del Congreso para el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o DP World? Y nosotros estamos conversando con el Ejecutivo. Como ha habido cambio de gabinete, hemos retomado algunas iniciativas y algunos temas para poder hacer alguna intervención. Pero lo que nosotros siempre hacemos, y tenemos programada una visita la próxima semana a la zona, no solamente la punta, sino también Chucuito, vamos a caminar por toda la zona, vamos a sacar las imágenes, la conversación con los vecinos, etcétera, para luego formular una mesa de diálogo con el Ujú. ministerio respectivo. Es lo que estamos evaluando hacer dentro de ese tema de Chucuito y las obras de DP World. Pero, como te digo, el patrimonio cultural
tiene que ser visto como una oportunidad de desarrollo económico, no Ujú. solamente como cuidar un objeto o una pared y darle su valor histórico netamente, sino que tenemos que verlo como un insumo de riqueza. El- para cerrar este tema del Callao monumental, muchos monumentos que están allí en la zona del Callao son de fibra de vidrio. Tú los tocas, Hueco por cascarón, dentro. hueco por dentro. Mm. Entonces es increíble, ¿no? Cómo nuestra zona está tan descuidada. En fin, vamos a atender y priorizar este tema y esperemos que terminemos con una iniciativa, una norma que proteja verdaderamente nuestro patrimonio, pero también con acciones concretas que puedan dar, mediante el cuidado del patrimonio, impulso económico a la zona, que es lo que Es, queremos. sí, importante eso, darle un impulso económico porque realmente ahora hay un tremendo problema, ¿no? Aparte de la pandemia que ha dejado negocios quebrados, gente sin empleo, ya si había delincuencia y violencia, ahora lo va a haber el doble, porque hay muchos que han terminado ya en la calle, ¿no? Entonces, afinar hilo para poder sacar mejores propuestas para que Callao no desemboque en una violencia que sería lamentable, ¿no? Nadie quiere eso y vamos a trabajar y contribuir para que eso no ocurra, ¿no? Mm. Pero también necesitamos a nuestras autoridades que tienen el presupuesto poder en realidad monitorearlos, por decirlo menos, ¿no? O corretearlos para que prioricen algunas Corretearlo creo que acciones. sería mejor, ¿eh? Corretearlo sería ¿Cómo? mejor. Corretearlo sería mejor porque Pero fiscalizarlo Diógenes, como no, si no le hacen caso. no les gusta y a veces más bien plantean acciones de desprestigio hacia aquellos que hacemos fiscalización. Mm. Y nosotros lamentamos mucho eso, ¿no? Pero si vamos a tomar un cargo de ya sea la alcaldía, el gobierno regional, el consejero, regidor, etcétera, o congresista, necesitamos también estar conscientes de que vamos a recibir críticas y correcciones a nuestro trabajo de parte de los periodistas, otras autoridades, la población, etcétera. Mm. Pero hay muchas autoridades que definitivamente cuando uno los fiscaliza y les dice en qué están fallando, qué hemos encontrado irregular, lo primero que hacen es mandar a sus troles a por ahí a criticarnos, a invadir nuestras redes, o en todo caso mandarnos a ética, ¿no? Lamentable, pero bueno, Lamentable, que no deberías. vamos a seguir adelante. Bueno, tendría que ser una sociedad más tolerante en el Callao. Usted vive en Mar, que es uno de los extremos del Callao. ¿Se ha sentido abandonado tal vez por su municipio provincial, del cual depende en, en las áreas básicas, en la forma básica, áreas verdes, parques, el tema de la basura, ¿no? ¿Cómo que se siente usted chalaco? Se puede decir, sí, a pesar de todo, quiero el Callao y soy del Callao. Por supuesto, el Callao es hermoso, el Callao tiene todo. Pero es un cúmulo de Eh, problemas. ¿Habrá es- solución? ¿Habrá alternativa? sí, sí, Diógenes, por supuesto que hay solución y hay alternativa. Debemos empezar primero empoderando a la ciudadanía para que no se deje manipular políticamente, porque la práctica de estos grupos o movimientos políticos que han gobernado el Callao es las dádivas, te doy el trabajito, te mando el concierto, en fin, y te tengo aquí conmigo, ¿no? Esa era la práctica. A la gente Pero hay la que práctica de empoderarla. ahora, de los gobiernos de ahora, no, ya no es fiesta, ya no es conciertos. Ahora estamos en un escenario distinto con personajes distintos, pero que igual son ineficientes, ¿no? Pero nos hemos quedado con la costumbre de esperar lo que nos daban anteriormente los demás Mm. movimientos o las demás autoridades. Entonces, por eso en nuestro recorrido siempre le decimos a la gente, tome conciencia de esto. Necesitamos saber elegir bien a las autoridades y necesitamos también que podamos intervenir con nuestras autoridades, es decir, fiscalizar de la ciudadanía a las autoridades. En esta emergencia he visto muchos grupos ciudadanos que con mucho coraje han denunciado, se han enfrentado inclusive a las autoridades, han golpeado puertas. No estoy diciendo que se genere violencia o reacciones violentistas, sino
que reclamen sus derechos fundamentales. Y yo creo que cuando la ciudadanía, que sabe sus derechos, se empiece a involucrar en política y vaya ocupando algunos cargos estratégicos dentro de toda esta red de funcionarios públicos y autoridades, vamos a tener cambios. Al menos yo sí he conocido buenos ciudadanos empoderados y también algunos buenos funcionarios que vienen desde una acción más ciudadana, que viven del Callao, que nació en el Callao, que son del Callao, y que están ejecutando algunas acciones y denuncias públicas que verdaderamente uno espera que deban hacerlo, ¿no? Mm, Entonces, yo sí tengo fe de que esto va a ir progresivamente creciendo el involucramiento ciudadano y vamos a tener un Callao recuperado totalmente. Y por supuesto, va de la mano también con un poder ejecutivo, un gobierno central que también apunte a esa misma línea. congresista, ¿y cómo le gustaría terminar este año? Este año prácticamente se ha perdido en muchos puestos de trabajo, lo social y lo familiar también está en muchas personas, está quebrado por mucho duelo que hemos pasado. ¿Cómo crees que debemos terminar este año y qué nos espera el próximo? Haciendo una reflexión y también acompañando a mucha gente que ha sentido este dolor, ¿no? Que de hogares que han perdido a seres queridos, a padres que eran el sostén o madres que eran el sostén de su casa. ¿Qué decirle a ellos? ¿Hay esperanza realmente? Mm, a veces uno se vuelve un poco pesimista, ¿no? Porque decimos siempre lo mismo, estamos en lo mismo y no hay forma de cambiar. Yo sí soy optimista. El, Cuando uno pierde la esperanza y el optimismo, ya mejor salir y apagar la luz, ¿no? Yo sí soy optimista porque veo estos focos ciudadanos, como te digo, de trabajo, de lucha, y eso también a mí me motiva bastante, ¿no? Yo creo que necesitamos terminar el año con un sentido de reforma de salud en nuestros hospitales. Necesitamos, y esto va a ayudarnos mucho el gobierno central, ¿no? De la región tal vez podamos mejorar algunas acciones, ¿no? Pero yo me esperanzo más en el gobierno central y en los ciudadanos. Pero sí necesitamos cerrar el año con una reformulación en nuestro sistema de salud, y estoy hablando a nivel regional, ¿no? También Mm, nacional, pero estamos hablando ahorita del Callao, ¿no? Y debemos apuntar a eso, a esta reformulación del sistema de salud, de la atención primaria, etcétera. Y necesitamos también que las autoridades trabajen de la mano con los ciudadanos y que brinden las oportunidades para que ellos se reactiven económicamente. Me parece malísimo que uno de los municipios que aglomera más población simplemente se ponga la valla alta a los comerciantes para que puedan salir a trabajar. Es increíble. Inclusive que los induzcan a hacerse pruebas a un laboratorio, ¿no? Cuando el funcionario lo que debería hacer es gestionar las pruebas gratuitas a través de la DIRESA, a través del MINSA, para que los comerciantes se hagan y tengan acceso a las pruebas. ujú. Se puede generar el lavatorio al ingreso, etcétera. O sea, dar las facilidades a la ciudadanía y a los comerciantes para que reactiven su economía. Y no lo contrario, y no lo contrario. Les cierran los mercados, les cierran las bodegas, les elevan en fin, eh, ponen la valla alta y de esa forma la gente solamente va a pedir ONP, AFP, bonos, subsidios, canastas, víveres, y vamos a seguir en lo mismo. Pero si las autoridades ayudan a esta reactivación económica a los ciudadanos, entonces vamos a ir por el buen camino. Y ese es el mensaje también que estamos llevando en cada visita que hacemos a nuestras autoridades, de todos los niveles. Ayuden a la gente a reactivarse económicamente. No se concentren en darle víveres solamente, que esa es la solución o el bono. Mm. No, faciliten su reactivación económica, su empleabilidad. Y yo creo que así vamos a cerrar el año en buena dirección. Bien amigos, ha sido la entrevista con el congresista Miguel González Santos del Partido Morado, quien ha puesto los puntos sobre la CIE y también este, una buena reflexión, la última, ¿no? Que las autoridades no sean el tropiezo, sino sean los facilitadores para el desarrollo empresarial que es tan necesario y urgente en estos momentos. Bien, le agradezco congresista por este momento y bueno, sus palabras finales con un saludo al Callao en estos 184 años.
Bueno, no hay mucho que celebrar, pero que esta fecha especial de los 184 años del Callao sirva para poder reafirmar un compromiso de lucha y un compromiso de poder estar unidos más que nunca dentro de la emergencia y fuera también de la emergencia. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Así que en este aniversario, toda la fuerza, la esperanza, el apoyo mutuo y la solidaridad para todos los vecinos del Callao. Bien, amigos, muchas gracias, congresista, y gracias también a aquellos que nos están siguiendo en esta hora a través de Prensa de la Esquina TV. Muy buenas noches, congresista. Buenas noches, amigos. Buenas noches.